La figura muestra tres cargas colocadas en los vértices de un triángulo rectángulo. Calcula la fuerza resultante que actúa sobre Q3 si Q1 es igual a 1 coulomb, Q2 igual a menos 3 coulomb, Q3 igual a 2 coulomb, R1 igual a 20 centímetros y R2 igual a 30 centímetros. Vemos un diagrama donde está el triángulo, las cargas y también podemos observar un pequeño diagrama de cómo se desplazaría Q3 al interactuar con las otras dos cargas. Por ejemplo, Q3 tiene una carga positiva y Q1 igualmente. Por lo tanto, se repelerán y Q3 se desplazará en este sentido. Por otra parte, al interactuar con Q2, como son cargas negativas u opuestas, esta se desplazará en este sentido. Una vez obtenidas la fuerza F31 y la fuerza F32, podremos encontrar la resultante, que es lo que nos pide la consigna. En primer lugar, calcularemos R3 mediante el teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras era hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Aquí tenemos un pequeño triángulo que representa la situación problemática planteada y simplemente reemplazaremos los datos, siendo la hipotenusa R3 y los otros catetos siendo R1 y R2. Reemplazamos los datos correspondientes a R3, a R1 y R2. R3 es nuestra incógnita, pero sí conocemos los datos de R1 y de R2. Siendo R1 20 centímetros, pero al convertirlos a metros nos queda 0,2 metros al cuadrado, y siendo R2 30 centímetros, cuando lo convirtamos a metros nos quedará como 0,3 metros al cuadrado. Resolvemos las potencias, hacemos la adición entre ambos resultados, luego la potencia pasa como raíz y deberíamos obtener este resultado. Una vez obtenido el resultado de R3, podemos hacer el cálculo de las fuerzas, tanto de F31 y de F32. Usamos la fórmula conocida y reemplazamos por los valores correspondientes, siendo F31 el valor de 1.38 por 10 a la 11 newton. En F3 hacemos los cálculos correspondientes y obtendremos el resultado de 6 por 10 a la 11 newton. Encontradas las dos fuerzas, haremos el cálculo del ángulo que forman los lados R3 y R2. Al ángulo este lo llamaremos. ¿Cómo lo encontramos? Mediante razones trigonométricas. En este caso usaremos tangente. Recordemos que tangente era igual a, y reemplazaremos estos datos en las fórmulas. El cateto opuesto será R1 y el cateto adyacente será R2. Reemplazamos los valores. R1 es de 20 y R2 de 30. Hacemos la simplificación. Tangente pasa al otro término como arco tangente. En nuestras calculadoras tenemos que apretar la tecla Shift y luego Tan para poder tener la función de arco tangente. Realizamos el cálculo correspondiente y obtendremos un valor de 33 grados, 41 minutos y 24,24 segundos. Ahora que conocemos el valor de
Tenemos que encontrar el valor del ángulo formado entre ambas fuerzas, es decir, entre la fuerza F32 y la fuerza F31, siendo este el ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos que aquí tenemos una recta y el ángulo que forma es de 180 grados, pero nosotros conocemos. Entonces a 180 le restaremos el valor de y obtendremos el ángulo que necesitamos. 180 menos obtendremos el ángulo formado entre las fuerzas F32 y las fuerzas F31. Sabiendo todos estos datos, podemos hacer el cálculo de la fuerza resultante mediante el teorema del coseno. Antes de ver cómo realizaremos el teorema de coseno, debemos tener en cuenta algunas cosas en el diagrama para entenderlo. Recordemos que tenemos aquí representada mediante un vector la fuerza F31 y también la fuerza F32. Teníamos el valor del ángulo θ y también habíamos encontrado el valor del ángulo adyacente a θ, que era de 146 grados, 18 minutos y 35,7 segundos. Mediante el paralelogramos podemos obtener la resultante de forma gráfica. Recordemos que aquí trazamos un segmento paralelo a F31 y trazamos otro segmento paralelo a F32. Y podemos entonces graficar la fuerza resultante. Ahora podemos ir a la fórmula de la fuerza resultante o el teorema del coseno. Fuerza resultante igual a F32 al cuadrado más F31 al cuadrado más 2F3 más 2 por F32 por F31 por el coseno de 146 grados, 18 minutos, 35,7 segundos. Es importante recalcar que cuando estemos ahora en este momento, estamos usando o trabajando con el ángulo comprendido entre la fuerza F32 y la fuerza F31. Reemplazamos los valores de F32, F31 en los lugares correspondientes, realizamos el cálculo con nuestra calculadora y debemos obtener la fuerza resultante. Podemos completar todos estos datos de una sola vez o podemos resolverlos por términos, es decir, resolver la primera potencia, luego la segunda potencia y por último resolver el producto de este término. Al final nos quedaría una suma entre el primer término, el segundo término, el tercer término. A este resultado le sacamos la raíz cuadrada y deberemos obtener el resultado ya mencionado. Es solamente una sugerencia para aquellos que tengan una dificultad al agregar todos estos datos de una sola vez en la calculadora. También podemos obtener el mismo resultado y con la misma fórmula, es decir, con el teorema de coseno, pero con unas pequeñas diferencias. Una podría ser que en vez de trabajar con este ángulo, trabajemos con este otro ángulo. Pero claro, nosotros conocíamos solamente el ángulo de 146 grados, 18 minutos y 35,7 segundos. Y este también podemos encontrarlo. ¿Cómo? Un pequeño truco es saber que
este ángulo, a cual llamaremos convenientemente alfa, es igual al ángulo θ. Cuando esto pase, habrá algunos cambios al realizar el teorema de coseno. La fórmula es la misma, con excepción de que aquí, en vez de haber un signo más, trabajaremos con el signo menos. Es la primera diferencia. Y la otra, por obviedad, que no trabajaremos con el coseno del ángulo de 146 grados 18 minutos 35,7 segundos, sino que trabajaremos con el otro ángulo, que es igual al valor de θ, es decir, de 33 grados 41 minutos 24,24 segundos. Sea cual sea la forma que usemos y sea cual sea el ángulo que empleemos, siempre y cuando sigamos las reglas mencionadas, el resultado que obtendremos tiene que ser el mismo. Así que los invito a que realicen el cálculo de las dos maneras para corroborarlos por ustedes mismos.